Hola, saludos, Dios te bendiga, Dios te guarde. Quien te habla, Joe Martínez, desde la ciudad de Orlando, el estado de la Florida. Estamos estudiando el libro de Hechos, ya tenemos varios días, semanas. Vamos por el capítulo número 23 y nos complace en que tú puedes estar con nosotros disfrutando de esto y lo puedes compartir con un familiar o un amigo. Y hablando de Hechos, en el libro más vendido del mundo, llamado la Biblia, se supo de una cantante muy famosa que perdió su voz y llegó a los caminos del Señor. Y cuando está en la iglesia congregándose, esta cantante le preguntó por qué Dios nos compara con la oveja. Y el pastor de la iglesia le dijo, porque la oveja es el único animal que necesita ser guiado. Tanto así que la oveja, el pastor o el ovejero, como algunos lo conocen, tiene una vara donde va guiándolo a la oveja hacia dónde va a ir, porque la oveja tiende a ir por el camino equivocado. Y la mujer le preguntó, pero cuando la oveja no hace caso, ¿qué hace el pastor? Automáticamente el ovejero o el pastor agarra a la oveja y le quebra las patas. Después de quebrarle las patas, él la carga y la oveja entiende que tiene que estar cerca de él. La cantante se dio cuenta que cuando ella estaba en la fama, perdió la voz, fue quebrada. Y eso fue lo que le hizo buscar a Dios. No solamente eso, ella cuenta, muy famosa esta cantante, que cuando estaba en la fama era la persona más infeliz del mundo, en plena fama. Y es que sin Dios nada somos. Vamos con el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 25 al 29. Y escribió una carta en estos términos. Claudio Lisa, al excelentísimo gobernador Félix, saludo a este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar. Lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano y queriendo saber la causa por qué le acusaban. Le llevé al concilio de ellos y allí que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Y aquí está simplemente hacemos el repaso de aquella historia que vimos el día anterior, donde este hombre hace una carta formal donde el tribuno, que es el que está llevando este caso a, digamos, a una alta jerarquía, anuncia que él protegió a Pablo por ser especialmente un ciudadano romano. Dice el versículo 30 al 35. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que les custodiasen en el pretorio de Herodes. Y lo que aconteció fue que Pablo no se defiende, sino que testifica de Cristo. En vez de este hombre estar nervioso, asustado, porque podían haberlo hasta matado, este hombre empieza a testificar del Señor. Dice el capítulo 24, versículo 1, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Los acusadores no malgastaron tiempo. Después de 5 días, contrataron a un buen abogado para acusar a Pablo, ese hombre que estaba vivo y bien preparado. Estos hombres hasta ayunaron para simplemente querer enjuiciar a Pablo o hasta que le pudieran dar pena de muerte. El versículo 2 dice, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Ja, vean este hombre qué vivo es. Empieza su discurso con una adulación a aquel juez o a aquel hombre de autoridad, simplemente para querer ganar su favor.
Miren lo que viene después, escuchen con atención. Oh, dice el versículo 3, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Bueno, en mi pueblo dirían jala, pero no te guindes, pero bueno, aquí está lo que estaba hablando. El versículo 4 al 5 dice, pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Imagínate. Y luego califica a Pablo de plaga, una locura. Ahora, el versículo 6 al 9, mira lo que dice. Intentó profanar también el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley, pero interviniendo el tribuno Licias en gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a esos acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues, a juzgarle. Podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Insinuaciones sutiles dicen que judíos pudieron manejar este caso de Pablo, tan sencillo como eso. Pero ahora acusan a Pablo de cabecilla de la secta de los nazarenos y que profanó el templo, una locura total. Pero ahora viene Pablo y sale en su defensa. Escuchemos a Pablo. Versículo 10 al 11. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Pablo empieza a hablar. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Aquí empieza la sabiduría de Pablo. Mira el versículo 12 al 14. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, recuérdense que el camino es los cristianos, era el nombre con que se conocían. La palabra cristiano fue mucho después. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo dijo que fue a Jerusalén para adorar a Dios, pero dice algo importante, la resurrección, porque este es el punto céntrico del cristianismo. ¿Lo vio? Tiene que verlo, porque esto es lo medular de la Biblia. Y por esto, dice el versículo 16 al 19, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Wow. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecerse ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Pablo le está diciendo, ¿dónde están los testigos de los que me acusan de lo que tú dices? Pero el tipo con una sabiduría y una elocuencia extraordinaria. Dice el versículo 20 al 23. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que, estando entre ellos, prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos. Soy juzgado hoy por vosotros. Entonces, Félix, oí estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazo diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Simplemente Félix le otorgó a Pablo una libertad condicional, ya que era un político muy astuto. Dice el capítulo 24, versículo 24 al 25, y con esto terminamos por hoy. Algunos días después, viniendo Félix, con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al
disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Simplemente no quiso esperar, no quiso tomar la decisión. Simplemente el hombre, en una hora extraordinaria, Dios se le acerca a Félix y Félix, esta autoridad, no quiso entregarse al Señor. Dijo, ahora no, después. ¿Y sabe qué? A veces el después o más tarde es dejar pasar la oportunidad, no de que vas a ir a un infierno, sino que seguramente vas a pasar por muchos dolores sin Cristo y vas a sufrir. Muchas personas, supe de una mujer que perdió una hermana, de un hombre que perdió un padre, otros divorcios. Y antes de que perdieran esas personas, Dios tocó a su puerta y tocó al corazón, pero dejaron pasar la oportunidad. Entonces tuvieron que atravesar grandes dolores o atravesamos grandes dolores, pero luego después aceptamos al Señor y Él nos ayuda. Pero muchas veces hacemos como este Félix, esta autoridad, que tenía una buena posición económica, una buena posición política, pero no tenía a Dios. Y Dios llegó a tiempo, pero Félix dejó pasar la oportunidad. No la dejes pasar tú si me estás escuchando. Y los que dejamos pasar la oportunidad, que después la volvimos a tomar porque Dios nos vuelve a dar, agarrémonos de Él, afiancémonos en Él y simplemente mantengámonos en Él. Porque no es lo mismo pasar grandes tribulaciones sin Dios a pasarlas con Dios.